Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces covalentes de más unidades simples llamadas monómeros. Estas forman largas cadenas que se unen entre sí por fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno o interacciones hidrofóbicas. Los polímeros tienen elevadas masas musculares que pueden alcanzar incluso 1.000.000 de UMA. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales y el nylon, el polietileno y la banquelita de polímeros sintéticos. Propiedades de los polímeros. Propiedades eléctricas. Los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos, por lo que se emplean masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Las banquelitas, resinas fenólicas, sustituyeron con ventaja a las porcelanas y el vidrio en el aperrayaje de baja tensión hace ya muchos años. Termoplásticos como el PVC y los PE, entre otros, se utilizan en la fabricación de cables eléctricos, llegando en la actualidad a tensiones de aplicación superiores a los 20 kV. Y casi todas las carcasas de los equipos electrónicos se construyen en termoplásticos de magníficas propiedades mecánicas, además de eléctricas y de gran duración y resistencia al medio ambiente, como son por ejemplo las resinas ABS. Las propiedades eléctricas de los polímeros industriales están determinadas principalmente por la naturaleza química del material, enlaces covalentes de mayor o menor polaridad, y son poco sensibles a la microestructura cristalina o amorfa del material, que afecta mucho más a las propiedades mecánicas. Propiedades físicas de los polímeros. Estudios de difracción de rayos X sobre muestras de polietileno comercial muestran que este material, constituido por moléculas que pueden contener desde 1.000 hasta 150.000 grupos, presenta regiones con un cierto ordenamiento cristalino y otras donde se evidencia un carácter amorfo. A estas últimas se les considera defectos del cristal. En este caso, las fuerzas responsables del ordenamiento cuasicristalino son llamadas fuerzas de Van Waals. La temperatura tiene mucha importancia en los polímeros. Las temperaturas bajas de los polímeros se vuelven más duras y con ciertas características vítreas, debido a la pérdida de movimiento relativo entre las cadenas que forman al material. Propiedades mecánicas son una consecuencia directa de su composición, así como de la estructura molecular, tanto a nivel molecular como supermolecular. Actualmente las propiedades mecánicas de interés son las de los materiales polímeros, y estas han de ser mejoradas mediante la modificación de la composición o morfología. Por ejemplo, cambiar la temperatura a los polímeros, se ablandan y recuperan el estado de sólido, elástico, o también el grado global del orden tridimensional. La clasificación de los polímeros según su origen. Polímeros naturales. Existen en la naturaleza muchos polímeros y las biomoléculas que forman los seres vivos. Son macromoléculas poliméricas, por ejemplo, la proteína, los ácidos nucleicos, los polisacáridos como la celulosa y la quitina, etc. Polímeros semisintéticos. Se obtiene por transformación de polímeros naturales, por ejemplo, la microcelulosa, el caucho balcanizado, etc. Polímeros sintéticos. Son polímeros que se obtienen industrialmente a partir de los monómeros, por ejemplo, el nylon, el poliestireno y el policloruro de vinilo, el PVC, el polietileno, etc. Clasificación de los polímeros según su composición química. Polímeros orgánicos. Posee la cadena principal atómica del carbón. Polímeros orgánicos vinílicos. La cadena principal de sus moléculas están formadas exclusivamente por átomos de carbono. Dentro de ellos se puede distinguir poliolefinas formadas mediante la polimeración de olefinas. Ejemplo, polietileno y polipropileno.